En este video vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 a 8. Es la introducción del libro de Apocalipsis y en este texto podemos ver muchas cosas interesantes acerca de Dios, acerca de Jesucristo, acerca del Espíritu Santo, y también podemos ver en este libro que necesitamos estar listos para la venida de Jesucristo. Porque Él va a venir un día, no sabemos cuándo, pero necesitamos estar listos. En este momento vamos a empezar con el estudio. En este video vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 1. Vamos a empezar con una introducción en capítulo 1, versículos 1 a 8. El texto dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia a vosotros y paz de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre, y Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Hay mucha información en esta introducción y vamos a hablar acerca de algunos puntos que necesitamos recordar para entender el contexto del libro de Apocalipsis. Primeramente, en versículo 1 dice la Biblia que la revelación del libro de Apocalipsis viene de Dios. Y Dios Padre dio la revelación a Jesucristo. Jesucristo dio al mensaje a un ángel, y un ángel dio el mensaje a Juan. Por lo tanto, cuando estamos leyendo el libro de Apocalipsis, no estamos leyendo las opiniones de una persona. No estamos leyendo las palabras de Juan, porque las palabras vienen de Jesucristo. Por lo tanto, las enseñanzas en el libro de Apocalipsis son perfectas y debemos respetar las enseñanzas y entender que lo que dice Dios siempre es correcto. En versículo 3 dice el texto que hay una bendición para los que leen y los que oyen las palabras de Apocalipsis. 2000 años atrás, muchos creyentes no tuvieron su propia copia de la Biblia, pero en las iglesias tuvieron copias de los libros de la Biblia y muchas veces leyeron los libros y las personas escucharon y recordaron las palabras de la Biblia. Por lo tanto, dice que es una bendición para los que leen y los que oyen. Una bendición que tenemos es que todos nosotros tenemos la capacidad para tener una copia de la Biblia. Qué triste que hay muchas personas en el mundo que todavía no tienen una Biblia,
Nosotros sí tenemos la bendición de tener una Biblia y por lo tanto necesitamos ser fieles para leer. Necesitamos ser fieles para escuchar las palabras y no solamente escuchar. Dice Juan, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella. Nosotros tenemos la escritura no solamente para aprender lo que dice la Biblia, lo que dice Dios, pero también para obedecer al Señor. Necesitamos leer la Biblia y obedecer las palabras de Dios. Es la razón por la cual el Señor nos ha dado el libro de Apocalipsis para saber lo que dice Él acerca del futuro y también obedecer sus palabras. Dice Juan, el tiempo está cerca. Lo que quiere decir con esta frase no es que el fin iba a venir durante el primer siglo, porque nadie sabe cuándo Jesucristo regresará. La palabra que usa no es que el tiempo va a venir pronto. Él dice está cerca. Hay dos puntos que necesitamos recordar. Número 1, dice la Biblia que para Dios 1000 años es como un día porque Él es eterno. Por lo tanto, lo que es un tiempo largo para nosotros no es un tiempo largo para Dios. Todavía estamos esperando la venida de Jesús. Otra cosa que necesitamos saber es que Jesucristo puede venir en cualquier momento y necesitamos estar listos. Dice la Biblia que Jesús vendrá como un ladrón o como el relámpago. Es como el ladrón porque nadie sabe cuándo el ladrón vendrá para robar. Nadie sabe cuándo Jesucristo regresará. Cuando los discípulos preguntaron a Jesús acerca del fin, Jesús dijo que nadie sabe cuándo Jesucristo regresará. Ni los ángeles ni Él, solamente el Padre sabe. Es como relámpago, dice la Biblia, en el sentido que cuando viene, va a venir muy rápido. Hay algunos que piensan que cuando Jesús viene que van a tener tiempo para confiar en Él, pero no van a tener tiempo porque va a venir en una manera que es como el relámpago. También Juan explicó en versículo 4 que él escribió su libro a las 7 iglesias en Asia. En el video que ya estudiamos antes, vimos que no es Asia como Indonesia, como China, como Japón. Es Asia Menor. Ahora, Asia Menor tiene el nombre Turquía. Juan escribió el libro a las 7 iglesias en Turquía. Y en el futuro, en capítulos 2 a 3, vamos a estudiar acerca de las iglesias y la manera que estaban caminando con el Señor y las cosas que no hicieron bien. Y vamos a aprender cómo debemos manejar como iglesias hoy. Él dijo en versículo 4 que Jesús es el que era, el que ha de venir y también el que es. Es una manera para decir que Jesucristo es eterno. Dice Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo es un título de Jesucristo. Dice la Biblia que Jesucristo es Dios y que Él es eterno. También versículo 4 habla acerca de los 7 espíritus. Es una frase única en el Nuevo Testamento. Cuando Él habló acerca de los 7 espíritus en versículo 4, probablemente es una referencia del Espíritu Santo y se refiere a su perfección. No es que hay 7 Espíritus Santos. Solamente un Espíritu Santo existe
El Espíritu Santo estaba presente con todas las iglesias de Asia Menor, con las 7 iglesias, y Juan estaba explicando que no solamente tenemos parte del Espíritu Santo, pero todo el Espíritu Santo, porque Él es Dios y Él es omnipresente porque es Dios. No es una energía, no es una fuerza. Él es Dios mismo como Jesucristo es Dios. En estos versículos tenemos una referencia de los espíritus, es una referencia del Espíritu Santo. El texto también menciona Dios el Padre y también Jesucristo. En otras palabras, en Apocalipsis capítulo 1 hay una referencia de la Trinidad. Sabemos que solamente un Dios existe, pero hay 3 personas: Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Y por lo tanto Jesús dijo en Mateo 28 que debemos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a hablar más acerca de los 7 espíritus en el futuro, pero necesitamos recordar que en este texto hay una referencia a la Trinidad. ¿Qué dice versículo 5 acerca de Jesucristo? Primeramente, Él es el testigo fiel. Cuando Él vino a este mundo, Él representó a Dios Padre y Él testificó acerca del Padre. Jesús nunca pecó porque es Dios, es completamente Dios. Es completamente hombre también porque Él vino a este mundo para nacer, para enseñar y después para morir en nuestro lugar en la cruz. Y sabemos que Él resucitó también. Él es el primogénito de los muertos. No es la primera persona que fue resucitada, porque en el Antiguo Testamento algunos muertos recibieron su vida de nuevo. También en el Nuevo Testamento Jesús resucitó a algunas personas como Lázaro. Es el primogénito en el sentido que es la primera persona para morir y después para recibir un cuerpo glorificado. Cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos, Él resucitó con un cuerpo glorificado. Por lo tanto, es el primogénito de los muertos, porque la Escritura declara que un día todos los creyentes van a recibir cuerpos como el cuerpo de Jesús. No es que vamos a ser dioses, es que nosotros vamos a tener cuerpos que nunca van a morir otra vez. Cuerpos perfectos. En este sentido, la resurrección de Jesucristo es la prueba que la muerte no es el fin para los creyentes. Un día vamos a vivir de nuevo. También, versículo 5 explica que Jesús es el soberano de los reyes de la tierra. En el libro de Apocalipsis, un título que Jesús tiene es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, porque Él es el Rey de todo el mundo y también de todo el universo. Por su sacrificio, Él nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Cuando Jesús estaba sufriendo en la cruz, Él derramó su sangre porque Él sacrificó su vida en nuestro lugar. Él pagó el precio de nuestros pecados y por lo tanto, cada persona puede arrepentirse de sus pecados y puede confiar en Jesús como el Señor o como el dueño de su vida. Y cada persona puede tener vida eterna por el sacrificio de Jesucristo. Como creyentes, no necesitamos pecar. Muchas veces pecamos. De Jesús, cuando nos salvó, el Espíritu Santo entró en nuestros corazones y por lo tanto, tenemos la capacidad para rechazar el pecado por la ayuda del Espíritu Santo. También tenemos una responsabilidad para decidir cómo vamos a vivir, pero tenemos apoyo porque el Espíritu Santo siempre está con nosotros. Cuando una persona recibe a Jesús, es parte de la familia de Dios. Y dice Dios que cada creyente es un rey
Cada creyente es un sacerdote para su Dios y Padre. En otras palabras, Dios es el Rey y somos parte de su familia por el sacrificio de Jesucristo. En el futuro, vamos a reinar con Jesucristo. Es un punto que vamos a estudiar en Apocalipsis capítulo 21 y también 22. También somos sacerdotes porque nuestra responsabilidad es servir al Señor. Como los sacerdotes en el Antiguo Testamento estaban sirviendo al Señor, nosotros necesitamos servir al Señor. Y por lo tanto, Pablo dice que somos sacrificios vivos. Nuestra responsabilidad es vivir cada día glorificando al Señor y sirviendo al Señor. Dice la Biblia que Dios es eterno y que Él reinará para siempre. Él tiene dominio sobre todo. En versículo 7, el punto es que un día Jesucristo regresará. Cuando Jesús regresó al cielo en el libro de Hechos, Él salió al cielo en las nubes. Los discípulos estaban esperando su regreso, pero un ángel vino y dijo, ¿por qué están esperando a Jesús? No regresará en este momento. Él regresará un día y Él va a venir como Él salió. Jesús salió con las nubes y Él regresará con las nubes. Muchas veces en la Escritura las nubes son un símbolo de la presencia de Dios. Por lo tanto, es una declaración que Jesús es Dios. Un día todos los ojos van a ver a Jesús. No solamente los que tienen vida cuando Jesús regrese de nuevo, pero cada persona de toda la historia del mundo van a ver a Jesús. Porque el libro de Apocalipsis dice que Jesús va a juzgar a cada creyente por su fidelidad y Él va a juzgar a cada incrédulo porque no confiaron en el Señor. Los creyentes no pueden perder la salvación, pero el Señor va a evaluar nuestras acciones en este mundo. Y cada ojo va a ver a Jesús un día. Y los que mataron a Jesús en el primer siglo van a reconocer a Jesús como Señor y van a hacer lamentación porque van a entender que mataron al Hijo de Dios. En versículo 8, Jesús dice que Él es el Alfa y la Omega. En español la primera letra es A y la última letra es Z. En el griego la primera letra es Alfa y la última letra es Omega. Es como Jesús está diciendo que Él es A a Z. Él es todo porque es Dios mismo. Y otra vez podemos ver que es eterno porque dice que Él es el que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. Una vez más, en versículos 1 a 2, otra vez podemos ver que es la revelación que viene de Jesucristo, que Jesucristo recibió la revelación de Dios y Jesús dio la revelación a los ángeles para presentar la revelación a Juan. Otra vez, necesitamos entender que el libro de Apocalipsis es la palabra de Dios y no debemos temer el libro porque hay mucha esperanza para los creyentes. Otra vez, los que leen el libro y entienden el libro y también obedecen el mensaje van a ser bendecidos. Por lo tanto, debemos leer el libro de Apocalipsis y obedecer el libro porque sí es la palabra de Dios. Otro punto para recordar lo que hemos estudiado es que dice la Biblia que los eventos del libro de Apocalipsis van a pasar rápidamente y en vez de pronto. Es el punto que necesitamos recordar. Necesitamos saber que Jesucristo es el Rey. Él reinará para siempre
y nosotros vamos a reinar con Él un día porque somos parte de su familia. Es un libro muy bonito. Solamente estamos empezando nuestro estudio. En el futuro vamos a continuar nuestro estudio acerca de los temas importantes que necesitamos estudiar en el libro de Apocalipsis. Lo que vimos en la introducción es que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo están presentes. Porque Dios es uno, pero hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este texto habla acerca de la Trinidad. También el texto dice que somos parte de la familia del Señor y nuestra responsabilidad es leer el libro de Apocalipsis y también todos los libros de la Biblia para aprender cómo aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas.